Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a poder presentar una nueva herramienta que se ha incorporado a las ya existentes dentro del servicio de análisis de competencia, más concretamente dentro del área de mercados. En este caso, la herramienta estará accesible dentro de lo que es la zona de análisis de la competencia a partir de los análisis de precios. Si accedemos a análisis de precios, accederíamos a una pantalla como esta y, como podemos ver, además de los estudios habituales, tenemos la nueva opción denominada Ranking Global. Si pinchamos en esta opción, accedemos a la nueva herramienta de Ranking Global y esta herramienta básicamente lo que nos mostrará es un ranking de precios de todas y cada una de nuestras zonas de análisis de competencia en un único lugar y de una forma muy directa, muy ágil de consultar la información, y además al establecer todas las zonas de forma simultánea pues podemos contrastar y ver el comportamiento de diferentes zonas en cuanto a precios máximos y mínimos se refiere. A nivel de estructura, la herramienta pues sigue un patrón muy habitual en nuestras aplicaciones. En este caso, tiene una primera zona superior donde se encuentran los filtros o donde se configura el estudio que vamos a visualizar. Luego tenemos la zona central, donde están los datos propiamente dichos del estudio configurado. Y finalmente, pues tenemos una zona final de ayuda a la interpretación del informe, y de información adicional sobre la fuente de datos consultada para su elaboración, etcétera. Bien, en cuanto a la herramienta, tiene una configuración muy sencilla, como decimos. Simplemente se establecería la fecha para la que queremos hacer el ranking de precios en nuestras zonas de análisis de competencia. Decidiríamos el número de estaciones de servicio que queremos que intervenga en este ranking. Si nos fijamos en todas nuestras zonas, se están visualizando 4 estaciones de servicio. Si cambiáramos este valor, por ejemplo, a 8, automáticamente vemos cómo el ranking se extiende a 8 estaciones de servicio, siempre y cuando, obviamente, la zona disponga de al menos ese número de estaciones, o en este caso, postes. Por otro lado, luego podemos decidir si es un ranking de precios máximos o un ranking de precios mínimos. En el caso de elegir de máximos, pues la primera posición del ranking la ocuparía la estación con el precio más caro, y en el caso de mínimos, como podemos observar, cambia la distribución de las estaciones de servicio en el ranking, y en este caso la primera posición la ocuparía la estación con el precio más bajo. Por otro lado, tenemos la ordenación por zonas, que hace alusión a cómo se nos muestran estas zonas. Cada una de las zonas, pinchando en su nombre, se puede plegar. Por defecto aparecen las 3 desplegadas para ver la información directamente. Y si nos fijamos, cuando tenemos las zonas iniciales, pues salen en el orden natural en el que las encontramos dentro de nuestro servicio de análisis de competencia. Cuando marcamos la casilla por ranking, si podemos observar cómo cambia el orden de alguna de estas zonas en el listado, y esto es por lo siguiente. Cuando marcamos la casilla por ranking, el orden de las zonas, obviamente cada zona tiene su ranking, como ya lo tenía, pero las propias zonas se ordenan en función de ese criterio, en este caso mínimos. De tal manera que si nos fijamos, la primera estación de la primera zona es la que tiene el precio mínimo, y además esta zona es la que tiene el precio mínimo entre ellas, con lo cual esta zona está primero que esta segunda zona, que tiene un precio mínimo mayor que el menor de la primera zona. Por lo tanto, estamos haciendo una ordenación de las estaciones dentro de cada zona siguiendo ese criterio, pero también a su vez de las propias zonas, tal y como se muestran en pantalla, aplicando ese criterio que estamos empleando para las estaciones. Bueno, por defecto, como decimos, si no lo marcamos, el orden de las zonas es el natural de nuestro servicio de análisis de la competencia. Y por último, para entender cómo se elabora ese ranking que se está mostrando, es muy importante el selector de producto. Hay que tener en cuenta que esta información que se está mostrando es una matriz de precios. Por cada estación tenemos los precios de todos sus productos y, por lo tanto, la ordenación no la podemos hacer en 2 dimensiones. Tendremos que elegir solo un criterio. En este caso, el producto es el que marca ese criterio. Es decir, estamos ordenando esta lista por el precio del producto seleccionado. Es por esto que el producto seleccionado, vemos que si cambiamos el mismo, puede cambiar el ranking de las estaciones que intervienen, incluso al extremo de que alguna estación que para un producto aparece en el listado, al cambiar de producto deje de aparecer. Y otro de los datos que hace que la columna del producto seleccionado sea la que marca el ranking, como podemos observar, al ser la columna del ranking, pues nos da información adicional como la diferencia que existe entre cada uno de los precios con respecto al precio que marca la primera posición según los criterios del ranking que estamos aplicando.
Por último, por cada una de las zonas bajo ese producto, digamos, que es el que está estableciendo ese ranking, también se nos ofrece una información adicional de magnitudes en general de la zona, la máxima, la mínima, la media, moda mediana y el recorrido, es decir, la distancia que hay desde el precio más bajo hasta el precio más alto siguiendo ese ranking. Y además, si nos fijamos, vemos que esa información se ofrece para las estaciones que intervienen en el estudio y también para todas las estaciones de la zona. Es decir, esta zona tiene 20 estaciones, nosotros tenemos filtrado el estudio a 8, por lo tanto, no es lo mismo estas magnitudes para las 8 que intervienen en el estudio que para las 20 completas de la zona. Como decíamos, este dato se puede cambiar, se puede poner 3 y entonces nuevamente se actualiza toda la información inmediatamente y vuelve a reflejarse tanto los precios y el ranking como las magnitudes de estudio generales estadísticas en función de las 3 estaciones que están interviniendo ahora y luego la zona, obviamente, siempre todas las que contiene la zona. Y finalmente, esta herramienta, como muchas de las últimas que estamos publicando, cuenta con la capacidad de exportar esta información a Excel. Es decir, este informe que estamos visualizando en este momento, podríamos exportarlo a Excel y este formato lo podríamos abrir con esta aplicación para realizar otros cálculos o tener la información en bruto.